Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Realmente es un privilegio y una bendición poder estar acá en una congregación como esta, que ama la palabra del Señor, y un gran amigo como Pastor Marcos, el cual ha sido de gran bendición para mi vida y el cual me ha edificado muchísimo junto a otros hermanos también de esta congregación. Me han acompañado muchísimo en mi crecimiento, así que estoy muy agradecido al Señor por eso. Quiero que abramos la palabra del Señor en esta mañana a Mateo capítulo 28. Vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, la Gran Comisión. Y quiero comenzar contándoles la historia de un hombre llamado Onoda. Él fue un soldado japonés durante la Segunda Guerra Mundial. En los últimos días del conflicto, su comandante le dio una orden: permanecer escondido en la selva de una isla en Filipinas y no rendirse bajo ninguna circunstancia. El soldado tomó esta orden como una misión de vida y la cumplió con una fidelidad sorprendente. Varias veces durante los años que siguieron, pasaron aviones lanzando folletos que decían: la guerra ha terminado, vuelvan a casa. Pero este soldado japonés, Onoda, y los pocos soldados que estaban con él, pensaban que era una trampa del enemigo. Creían que aquellos mensajes eran falsos y que rendirse sería traicionar a su misión. Así que, fieles a la orden de su superior, decidieron mantenerse firmes, escondidos en la selva. Lo más sorprendente de esta historia es que la guerra terminó en el año 1945, pero este soldado no salió hasta el año 1974, casi 30 años después. Onoda no pensaba rendirse ni desistir. Estaba decidido a seguir fielmente lo que le habían mandado. Pero después de tantos años ocurrió algo increíble. El mismo superior que le había dado la orden fue en busca de él. Se adentró en la selva, lo encontró y le dijo que deponga armas, que la guerra había terminado. Solo entonces, después de escuchar la palabra de su comandante, Onoda depuso armas, bajó su rifle y dejó de luchar. Es una historia sorprendente, es una historia real. Y aunque esta historia nos sorprenda, nos recuerda algo mucho más grande. Si un soldado terrenal pudo mantenerse fiel a las órdenes de su comandante humano, ¿cuánto más nosotros, que servimos al Rey de Reyes, deberíamos ser fieles a lo que Cristo nos ha encomendado? De la misma manera, nosotros debemos estar determinados a mantenernos fieles a la misión que el Señor nos dio, la Gran Comisión, sin rendirnos, sin desviarnos, sin dejar que el paso del tiempo o las circunstancias nos hagan olvidar lo que Él nos mandó a hacer. Nosotros hemos recibido un mandato claro de parte de Dios y deberíamos vivir cada día con esa misma determinación, con esa misma obediencia. Fuimos llamados a obedecer, servir y cumplir la misión que Cristo nos encomendó. Es por esta razón que hoy quiero que veamos el gran mandamiento que el Señor nos ha dejado, la Gran Comisión. Y creo que es vital en estos tiempos recordar lo que dice la palabra del Señor aquí. Se llama la Gran Comisión porque es el mandato más importante que Cristo dio a su iglesia, el encargo supremo de llevar el evangelio a todas las naciones y de hacer discípulos en obediencia a su autoridad. Y debemos hacerlo fielmente,
de manera determinada, hasta que Cristo mismo venga a decirnos que la misión ha terminado. Y solo en ese momento debemos dejar de llevar adelante la misión que Él nos encomendó. Por eso en este día quiero que veamos 3 características de un testigo fiel para poder llevar adelante la gran comisión, el mandato supremo que Cristo nos ha dejado. Vamos a ir al Señor en oración. Padre, venimos delante de tu trono, Señor, seguimos delante de tu presencia en esta mañana, Padre. Señor, no confiando en nuestras propias justicias, sino confiando en tus muchas misericordias reveladas en la persona de Cristo. Padre, muchas gracias por Cristo. Es en su nombre que hoy nos acercamos ante ti. Señor, te ruego que por favor tu palabra nos desafíe, nos exhorte, nos anime. Señor, que tú estés obrando también para que pueda comunicar tu palabra con denuedo, de manera clara, y que sea de edificación para tu iglesia aquí en Talar, Señor, y que sea una gran bendición, Señor, la palabra. Que podamos llevar adelante, Señor, la gran comisión y que lo hagamos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. El versículo 18 comienza diciendo, Jesús está aquí hablándole a sus discípulos y comienza diciendo, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dice, toda autoridad me ha sido dada. Quien da las órdenes, aquí tiene toda autoridad. ¿Y por qué tiene toda autoridad? Bueno, Mateo nos presenta a Cristo como el Rey. Mateo continuamente en su evangelio está diciendo que Cristo es el Rey. Nosotros sabemos, Cristo nació como un rey. Cuando vinieron los magos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Cristo nació como un rey, Cristo vivió como un rey, Cristo murió como un rey. Cuando Él murió, el cartel arriba de la cruz decía, Rey de los judíos. Cristo es el rey y Cristo resucitó como un rey. Ahora, Mateo continuamente nos está presentando a Cristo como un rey. Pero también nosotros en el Evangelio de Mateo vemos que Cristo tiene toda autoridad. Continuamente, Cristo manifestando su autoridad sobre la enfermedad, manifestando su autoridad sobre los enfermos, sanando a muchos enfermos. También vemos a Cristo ejerciendo autoridad sobre los poderes de la naturaleza, calmando la tempestad, porque Él es el Rey que tiene autoridad sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Vemos a Cristo también en el Evangelio de Mateo teniendo autoridad sobre los poderes de las tinieblas, continuamente echando fuera demonios, liberando a los endemoniados. Cristo tiene autoridad sobre los demonios, sobre Satanás mismo. Cristo tiene toda autoridad. Y como Él tiene toda autoridad, va a dar esta gran comisión a sus discípulos, a la iglesia y a todos nosotros. Ahora quiero también solamente hacer mención, en el libro de Efesios, vemos que nos habla. Dice en Efesios 1:20, nos dice lo siguiente: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, poder y autoridad y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está por encima de toda autoridad. Y Él tiene un nombre que es sobre todo nombre y está sentado a la diestra de Dios. Y antes de ascender a los cielos, Él da este mandamiento a la iglesia. Por eso quiero que veamos 3 características en esta mañana para que podamos llevar adelante la gran comisión. Y la primera característica que quiero que veamos es que un testigo de Cristo es que vive en el poder del Espíritu. Vive en el poder del Espíritu.
Ahora bien, quizás eso no lo vemos aquí en este pasaje, que viven en el poder del Espíritu, pero voy a tratar de demostrarles en el panorama amplio de la Gran Comisión que la única manera de ser un testigo de Cristo es en el poder del Espíritu Santo. Es la única manera que nosotros podemos hacerlo. Muchas personas creen que para ser un testigo de Cristo uno debe congregarse los domingos. Uno debe venir, no sé si tienen ustedes aquí reunión de oración los miércoles, tal vez reunirse los miércoles a orar y uno dice, bueno, ya está, yo soy un testigo de Cristo. Pero un testigo de Cristo es una persona que vive en el Espíritu Santo 24/7, todos los días de su vida. No solamente cuando se congrega en la iglesia, sino cuando se levanta a la mañana, cuando desayunan, cuando están en familia, con su esposa, con sus hijos. En ese momento se vive en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu. Cuando uno va al trabajo, cuando vas a la facultad, cuando la madre va a llevar a sus hijos al colegio y se encuentra con otras madres, es el momento de vivir en el poder del Espíritu Santo, no solamente en la iglesia. No solamente cuando estamos aquí, es 24/7. Nuestro texto dice así, versículo 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Quiero mencionar que este mandamiento era algo inusual y nuevo para sus discípulos. Los rabinos del primer siglo no enviaban a otros, no les decían vayan a ser discípulos. Los rabinos del primer siglo, ellos se quedaban en las sinagogas y esperaban que sus adeptos vengan hacia ellos. Ellos estaban enseñando de manera pública y esperaban que las personas que pasaban por los caminos se acercaran a oír lo que ellos estaban enseñando. Pero Jesús aquí invierte todo. Ahora ellos debían salir de su zona de comodidad para ser discípulos. También es importante mencionar que en lo largo de la historia se ha malinterpretado este pasaje. Y han sugerido que el mandato es ir o vayan. La Reina Valera traduce id y hacer discípulos. Y muchos han malinterpretado que el mandamiento es ir. Pero en realidad eso es un participio. Ahora voy a explicar lo que es eso. El participio indica en este caso continuidad. Y lo que quiere decir es, mientras ustedes están yendo por su vida, hagan discípulos. Mientras ustedes van viviendo sus vidas cotidianas, mientras van caminando, mientras viven, mientras sirven, hagan discípulos. Entonces, digo que se ha malinterpretado porque muchos han dicho que este pasaje solamente es para misioneros. Entonces, vos para poder llevar adelante la Gran Comisión debías ser un misionero o un pastor o un evangelista. Pero realmente este pasaje es para toda la iglesia, es para cada uno de nosotros, porque es mientras vos estás yendo en tu vida cotidiana. No es solamente para los misioneros. Ahora, me preguntaba, si para ser discípulos debo ir de manera cotidiana todos los días de mi vida, debo ir yendo continuamente, la pregunta que me surgió es, ¿cómo debe ser mi vida entonces? ¿Cómo debo vivir entonces? Si para ser discípulos debo ir continuamente. Bueno, el testigo de Cristo se caracteriza por vivir todos los días en el poder del Espíritu Santo. Y esto es la única manera para los discípulos de ser testigos, solamente en el poder del Espíritu Santo. El panorama de la Gran Comisión, otra vez, Lucas 24:49, dice así, por tanto yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Jesús les dice, esperen en la ciudad hasta que venga la promesa de mi Padre, hasta que reciban el poder para poder ser mis testigos, porque es la única manera que ustedes van a poder ser testigos en este mundo, cuando sean investidos del poder de lo alto. Juan 20, 21, 22 dice así, Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes.
Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Jesús les da el Espíritu Santo ahora? Bueno, no. Es imposible que Jesús les dé el Espíritu Santo ahora, porque el Espíritu Santo solo podría ser derramado sobre ellos una vez que Cristo sea glorificado. Según Juan 7:39 y 16:7, solamente el Espíritu Santo vendría sobre ellos en el momento que Cristo sea glorificado. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Jesús está dejando en evidencia que el día del Pentecostés el Espíritu Santo vendría con poder sobre ellos. Juan 15:26 nos dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio. La única manera de dar testimonio de Cristo es cuando venía sobre los discípulos el Espíritu Santo. Es imposible llevar adelante la gran comisión. Es imposible que podamos ser testigos de Cristo en nuestra propia humanidad, en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, llevar por donde vamos todos los días el olor fragante de Cristo. Debemos llevar el olor fragante de Cristo 24/7. Y esto es para los discípulos, pero es también para todos nosotros. En Hechos 1, del 3 al 9, dice así: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, los mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: y oyeron de mí. Porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado, y mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Vemos allí Cristo es llevado al cielo y les dice que la única manera de ser testigos de Él es en el poder del Espíritu Santo. Otra vez, es un énfasis muy fuerte aquí. La manera de ser testigos de Cristo solamente es en el poder del Espíritu. En Hechos 2:4, el día del Pentecostés, nos dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:33, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos. Y conocemos la historia, ¿no? Lo que sucedió el día del Pentecostés. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que el creyente está viviendo en el Espíritu? Quiero que veamos unos casos puntuales. Por ejemplo, Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor. Amor. Amor hacia Dios. Amor hacia los hermanos. Amor hacia los perdidos. Amor hacia todos aquellos que no conocen a Cristo. Muchas veces estamos tan enfocados y nos ponemos en primer lugar a nosotros. Nos amamos primero a nosotros mismos. El fruto del Espíritu es amor. Ese amor que es sufrido, que es benigno, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor que nunca deja de ser. Ese es el amor del fruto del Espíritu. Gozo. Gozo
en medio de las pruebas, gozo en medio de la adversidad. ¿Cómo podés testificar de Cristo viviendo una vida en el Espíritu Santo y cuando tenés problemas, cuando tenés aflicción, la gente te ve a vos y vos tenés gozo? Vos estás con gozo en tu vida porque el Espíritu Santo mora en vos y tenés el fruto del Espíritu, el cual es gozo. Y las personas te van a ver y van a decir, tenés un montón de problemas, ¿por qué estás con gozo? Podés testificar con tu vida, más allá de con tus palabras, podés testificar con tu vida, con tu estilo de vida en el Espíritu Santo 24/7. Paz, la paz de Dios, la paz con Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz va a dar testimonio a otras personas que no conocen a Dios. Y vemos allí la lista que Pablo hace en Gálatas: paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Romanos 8:14 nos dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Cuando sos guiado por el Espíritu Santo, es una evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo. Judas 20 y Efesios 6:18 oran en el Espíritu, continuamente orando en el Espíritu. La primera característica de alguien lleno de un testigo de Cristo es que vive lleno del Espíritu Santo. 24/7, todos los días de su vida. Ahora, hermanos, la gran comisión no solo se ha dado para los pastores o para los misioneros. La gran comisión es un llamado para toda la iglesia, para cada uno de nosotros, en nuestras vidas cotidianas, en la casa, en el hogar. Otra vez, madres cuando van a llevar a sus hijos al colegio, ahí tienen su campo misionero con muchas otras madres. Que tu estilo de vida pueda testificarle a otras madres. Joven, cuando vos estás en la facultad o cuando estás en la escuela, da evidencia a tu vida que estás viviendo en el Espíritu Santo. Tus compañeros pueden decir, él es una persona que vive en el poder del Espíritu Santo, es una persona que ama a Dios. Hombre, en tu trabajo, tu estilo de vida va a predicar más fuerte que tus palabras. Porque estás viviendo de manera diferente por donde estás yendo. Vayan, dijo Jesús, mientras ustedes están yendo, deben vivir en el poder del Espíritu Santo, no solamente los miércoles, no solamente los domingos. Si sos un empleador, tenés gente bajo tu responsabilidad. Tus empleados pueden decir que sos una persona que vive en el poder del Espíritu Santo. Todo eso es nuestro campo misionero, todo lo que estoy mencionando es el campo misionero para nosotros. Y para poder llevar adelante la gran comisión, debemos vivir en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Pero si hay incongruencias, si hay una dicotomía entre lo que vos profesás creer y tu estilo de vida, nadie va a creer en tu mensaje. Porque van a decir, el Dios que vos predicás no tiene poder, primero, para cambiar tu vida. Tu vida tiene que ser un testimonio para que tu predicación pueda ser poderosa, pueda ser con autoridad. Primero, tu vida debe ser una vida de poder, una vida transformada. Y ahora quisiera mencionar, ¿no? Porque en Efesios 1:13 nos dice, ¿cuál es la manera de que nosotros tenemos el Espíritu Santo? Dice, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿Has creído en el mensaje del Evangelio? ¿Creíste en el mensaje que sos un pecador, que estás camino al infierno, destituido de la gloria de Dios? Pero Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Has creído en Cristo? Si creíste en Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo, naciste de nuevo y tu vida debe dar evidencia que estás sellado con el Espíritu de Dios, una vida transformada.
una vida en el poder del Espíritu. La segunda característica de un testigo de Cristo es que proclama el mensaje. Vemos, dice nuestro pasaje en versículo 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Ahora, predicar no está en el relato de Mateo de manera explícita, pero sí lo vemos de manera implícita en el pasaje, ya que para ser discípulos la única manera es predicando el Evangelio. No podés hacer discípulos sin predicar. No alcanza solamente con vivir una vida espiritual, aunque es clave, no alcanza solamente con vivir una vida piadosa, es necesario que los discípulos abrieran sus bocas y proclamaran el Evangelio. Hechos 14, 21, si quieren pueden acompañarme allí o yo lo voy a leer. Quiero que veamos que la única manera de hacer discípulos es predicando el Evangelio. Hechos 14, 21 nos dice lo siguiente: después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía. ¿Cuál es la manera de hacer muchos discípulos? Primero, haber anunciado el mensaje en aquellas ciudades. Luego de haber anunciado el mensaje, hicieron muchos discípulos, porque es la única manera. Es la única manera, abrir nuestras bocas, proclamar este mensaje. En Lucas 24, 46, 47, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí en el pasaje de Lucas, cuando dice en su nombre se predicará, esa palabra está puesta gramaticalmente como una parte explícita de la obra redentora. Es decir, como Cristo padecerá, como Cristo resucitará, este mensaje también se predicará. La predicación del Evangelio es parte de la obra de la redención. Predicar es proclamar como un heraldo, anunciar públicamente, declarar con autoridad. En la antigüedad esta palabra se utilizaba para un heraldo real, que no hablaba sus propias palabras, sino que transmitía el mensaje oficial del rey. Cuando alguien está predicando, no estás predicando tus propias palabras, no estamos predicando a nosotros mismos, estamos predicando a Cristo y a este crucificado. Predicamos a Cristo. También quisiera añadir el final de Marcos, aunque se sabe con certeza que el final de Marcos del versículo 9 en adelante no está en los textos originales, pero quisiera citarlo como un comentario extrabíblico, si se quiere. En Marcos 16:15 les dijo así: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esto fue añadido a partir del siglo II. Ahora, ya a partir del primero y del segundo siglo se sabía que el mensaje del Evangelio es un mensaje que es predicado, es un mensaje que es proclamado, es un mensaje que se debe anunciar, que se debe proclamar. Es un mensaje que se debe predicar el Evangelio. Y para ser un testigo de Cristo y poder llevar adelante la gran comisión, debemos vivir en el Espíritu todos los días de nuestras vidas y proclamar este mensaje. Proclamarlo aunque sientas vergüenza, porque muchas veces nos avergonzamos. Tenemos vergüenza de compartir a Cristo con otros. Muchas veces tenemos temor, aunque sientas temor, debemos proclamarlo igual. Debemos hablar de Cristo. En Hechos 2:14 nos dice, Pedro, poniéndose de pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y declaró. El día del Pentecostés, Pedro alzó su voz y declaró y predicó un gran mensaje. Pedro, que antes era un hombre impulsivo, Pedro, que antes
se las mandaba todo el tiempo. Pedro que antes negó al Señor, Pedro que antes decidió volver a pescar, Pedro que antes fue usado por el enemigo, ahora Pedro abre su boca y proclama el mensaje. ¿Por qué? Está viviendo en el Espíritu Santo y tiene un mensaje para proclamar. En Hechos 4:20, después de haber sido encarcelados y azotados, Pedro dijo: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto, no podemos dejar de decir lo que hemos oído. No podían parar de hablar aunque los amenazaron, que los iban a encarcelar, que los iban a matar. No podían dejar de proclamar el Evangelio. Gloria a Dios. En Hechos 8:4 nos dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Vino persecución a la iglesia de Jerusalén. Fueron esparcidos y mientras iban siendo esparcidos por todos lados, iban predicando la palabra. Hechos 8:12 me encanta porque aparece este personaje Felipe, que fue uno de los primeros diáconos, se podría decir, que fueron elegidos en Hechos 6. Hombres, su característica principal, ¿saben cuál era? Hombres llenos del Espíritu Santo. Y Felipe nos dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Felipe estaba anunciando las buenas nuevas. Hechos 8:12. Hechos 8:35. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de las Escrituras, le anunció el Evangelio, anunciándole el Evangelio al eunuco. A tal punto Felipe estaba anunciando el Evangelio que en Hechos 21:8 nos dice así: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, ya era un evangelista Felipe, porque no podía dejar de hablar, no podía dejar de proclamar el Evangelio por donde él iba. Estaba continuamente anunciando las buenas nuevas, estaba continuamente anunciando que Cristo lo había salvado, que Cristo murió en la cruz por sus pecados. No podía dejar de proclamar ese mensaje. ¡Qué tremendo, hermanos! Y nosotros somos así, ¿no? También. Quizás no tanto con el Evangelio, lamentablemente, pero cuando tenemos buenas noticias, estamos desesperados por contarlas. Cuando el novio le pide matrimonio a la novia está: ¡ay, lo quiero publicar en las redes sociales! En Instagram, en Facebook, lo quiere publicar en todos lados. Son buenas noticias. Las buenas noticias se quieren proclamar. Cuando el matrimonio van a ser papás, no pueden parar, ¿no? Se lo quieren contar a toda la congregación y a todo el mundo. Tengo una buena noticia, vamos a ser padres. Así era Felipe. Estaba desesperado por anunciar el Evangelio. No podía dejar de proclamar la buena noticia de Cristo, que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. No podía dejar de hablar, estaba desesperado por contar este mensaje. Nos encanta hablar de nuestro amado hermano Pablo. Y él, en la epístola de los Gálatas, Pablo dice que el evangelio que él recibió, no lo recibió de hombre alguno, sino que lo recibió por medio de una revelación. Cristo mismo se apareció a Pablo en camino a Damasco. Se le hicieron como escamas en sus ojos. Quedó ciego. Y Dios le habla a Ananías y le dice: anda a orar por Pablo. Y Ananías va a orar por Pablo, y cuando ora por Pablo, las escamas caen de sus ojos. Y en Hechos 9:20 nos dice: enseguida se puso a predicar. Tal vez uno piensa: bueno, predicar el Evangelio es para los hermanos que están hace muchos años. Pablo enseguida se puso a hablar de Cristo. Él fue salvo, inmediatamente se puso a hablar de la palabra. Continuamente se puso a predicar a Cristo. Pablo tenía el deseo fervoroso de predicar el Evangelio. Y era su manera de servir a Dios. En Romanos 1:9 nos dice: pues Dios, ¿a quién sirvo en mi espíritu? En la predicación del Evangelio de su Hijo.
Pablo servía a Cristo de esa manera. Y ese es el ministerio principal que cada uno de nosotros tenemos. Predicar el evangelio de su Hijo, llevar adelante la gran comisión, es el servicio principal que tenemos. Ese era el servicio principal de Pablo. Está bien que sirvamos en la iglesia, está bien que haya ministerios de limpieza, porque es lindo que el templo esté bien limpito y con olor fragante cuando venimos. Pero nuestro ministerio principal es anunciar las buenas nuevas de Cristo. Romanos 1:15, Pablo dice: ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Estaba ansioso por predicar el evangelio a los romanos. En 1 Corintios 1:17, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo quería hablar de Cristo, Pablo quería predicar el evangelio. Y en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Este término se utilizaba en el Antiguo Testamento para referirse a los juicios de Dios. También se utiliza en Mateo 23 para decir Jesús reprendiendo a los escribas, a los fariseos, y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, el juicio viene sobre ustedes, les dice. Y Pablo utiliza esta palabra para decir: ay de mí si yo no predico el evangelio. El juicio de Dios está sobre mi vida si no predico el evangelio. Pero debemos entender que aquí no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, ¿de qué juicio está hablando Pablo? Bueno, del juicio correctivo y disciplinario de Dios sobre sus hijos que no cumplen la misión de evangelizar y de llevar adelante su voluntad, sino que se rebelan contra el plan divino. Ay de mí si no predico el evangelio. Es menester comunicar el mensaje del evangelio. No va a venir un juicio sobre nosotros, un juicio eterno, porque los que estamos en Cristo ya no tenemos condenación. Pero Dios puede disciplinarnos o corregirnos cuando no compartimos su mensaje. Porque predicar el evangelio es parte de la obra redentora. Ay de mí si no predico el evangelio. También Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, continuamente comunicando el mensaje. Estoy intentando hacer un fuerte énfasis en la gran comisión, porque está de manera implícita en nuestro pasaje que la única manera de hacer discípulos es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es lo que hicieron los apóstoles, es lo que hicieron los primeros creyentes, proclamaron el evangelio. Ahora me parece interesante que Cristo comisiona a sus discípulos para anunciar el evangelio, y esto es parte del plan redentor. Pero Cristo, siendo un líder por excelencia, Él jamás enviaría a sus discípulos a anunciar el evangelio si Él mismo no lo hubiera hecho. Cristo jamás hubiese encomendado hacer algo que Él mismo no les dio el ejemplo de hacer. Y vemos esto en Mateo 4:17, y está por todas partes en el Nuevo Testamento y específicamente en los evangelios, pero solo en Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:23, Jesús iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino. Mateo 9:35, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y proclamando el evangelio del reino de Dios. Cristo continuamente anunciaba el evangelio, por eso Él puede enseñar con autoridad: vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan discípulos.
porque Él les está mostrando con el ejemplo. Y pensaba en esto, ¿no? Muchas veces, a ver cómo lo digo, los pastores son los primeros que tienen que dar el ejemplo de predicar el Evangelio. Y no solamente desde el púlpito, los líderes de la iglesia son los primeros que deben proclamar el Evangelio porque Cristo lo hizo, no solamente desde el púlpito los domingos. El pastor debe tener ese deseo de que otros conozcan a Cristo, de que otros sean salvos, porque Cristo, el líder por excelencia, lo hizo. Y si los líderes de la iglesia lo hacen, toda la iglesia también lo hará. Toda la iglesia también lo hará, hermanos. Vemos a Cristo anunciando el Evangelio por todos lados. Recuerdo el pastor Reinaldo, siempre las oportunidades que tuve de salir con él o ir a algún lado, él estaba continuamente anunciando el Evangelio con otros, continuamente. Y yo pude observar eso y aprendí de su ejemplo, ese deseo de comunicar el Evangelio con otros. Predicar el Evangelio no es algo secundario, no es algo opcional, es la principal tarea de los líderes de la iglesia, de los pastores y de los diáconos y de todos los que sirven al Señor. Todos debemos estar anunciando el Evangelio y nosotros como iglesia debemos seguir el ejemplo de Cristo, no callar, no esconder el mensaje, sino proclamarlo con valentía, sabiendo que tenemos en nuestras manos las buenas noticias que pueden transformar vidas por la eternidad. Déjame preguntarte algo, ¿te interesa? ¿Te interesa todo esto que estoy diciendo? La importancia de alcanzar a los perdidos para Cristo, de llevar las buenas nuevas. Charles Spurgeon dijo algo que es un poco duro, pero él dijo así: si vos no estás interesado en la salvación de otros, vos mismo no sos salvo. Es un poco duro eso, dura es esa palabra, pero realmente debemos estar enfocados en hacer avanzar el reino de Dios, porque quien nos da este mandato tiene toda autoridad, es Cristo el Rey de Reyes. Como iglesia debemos llevar adelante este mensaje, el único mensaje que puede alcanzar a los perdidos. William Wilberforce dijo lo siguiente: el Evangelio son buenas noticias solo si llegan a tiempo. Solo si llegan a tiempo son buenas noticias. Ahora, ¿estás viviendo en el Espíritu, madre, cuando llevas a tus hijos al colegio? También predicales a las madres que están ahí. Hacé una amistad, genera un vínculo con ellas, proclamales el mensaje. Gana almas para Cristo. El apóstol Pablo dijo, muchas veces decimos, no, los números no son importantes, pero el apóstol Pablo dijo que él quería ganar al mayor número posible. Al judío se hizo judío, al gentil se hizo gentil para alcanzar, aunque sea uno, un alma para Cristo, un alma para Cristo. Hombres en sus trabajos que puedan estar compartiendo el Evangelio. No vas a estar compartiéndole el mensaje todo el día en el trabajo, porque te van a echar. Cuida tu trabajo, sé un buen testimonio cuidando tu trabajo, y cuando tengas la oportunidad, predica a Cristo, anunciales el Evangelio a tus compañeros, a tu jefe joven, a tus compañeros de colegio, compartiles de Cristo, habla de la palabra del Señor. Ahora, déjenme decir algo más como aplicación. A lo largo de la historia surgió un error doctrinal conocido como el hipercalvinismo. Este error enseñaba o enseña que como Dios ha elegido a algunos para salvación, no es necesario anunciarles el Evangelio. Porque si Dios los ha elegido, Dios se va a encargar de que ellos también lleguen a su camino. Hipercalvinismo se llama eso. Pero esta idea contradice totalmente las Escrituras.
porque Dios escogió a los suyos y también ordenó los medios por los cuales han de ser salvos. La predicación del Evangelio es la manera. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Es la única manera. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La única manera es la predicación del Evangelio. Así que no podemos separar la soberanía de Dios de nuestra responsabilidad de anunciar el Evangelio. Pero también quiero mencionar esto, que este error doctrinal no caigamos, que estemos atentos a no caer en el hipercalvinismo, en ver a los perdidos y decir, bueno, si son elegidos, Dios los traerá. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros anunciar el Evangelio, y en la iglesia en general, solamente el 4% comparte el Evangelio. Y la mayoría de las personas que llegan a la iglesia no son porque nosotros estemos compartiéndoles el Evangelio, sino porque quizás ven un video en YouTube, pasan y ven el cartel, etcétera, etcétera. Debemos estar proclamando este mensaje. Debemos hablar de Cristo. Hermanos, que no se apague el fuego de la evangelización en nuestros corazones, que no caigamos en la pasividad espiritual. Cristo predicó, los apóstoles predicaron, los primeros creyentes predicaron. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Debemos hacerlo con urgencia, debemos hacerlo con gozo y debemos hacerlo por amor a las almas perdidas. Que podamos anunciar el Evangelio. Entonces, la primera característica de un testigo de Cristo es que vive en el poder del Espíritu. La segunda es que proclama el mensaje. Y la tercera característica es que discipula con la palabra. Nos dice allí, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hagan discípulos. Este es el mandato. Hacer discípulos. Mientras voy yendo en mi vida, mientras voy predicando el mensaje, debo hacer discípulos. Ahora, los discípulos son de Cristo, no deben ser seguidores suyos. Los discípulos son del Señor. Y al decir aquí todas las naciones, ya no se refería solamente a Israel, sino que ahora de todo el mundo deben hacerse discípulos y cumplir el pacto abrahámico. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, es decir, en Cristo. En Cristo todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y dice de todas las naciones. Y como nosotros aquí estamos en una nación, en Argentina, debemos hacer muchos discípulos de nuestra amada nación. No es solamente para los misioneros que van a otras naciones. En nuestra nación debemos hacer muchos discípulos aquí para la gloria de Dios. Ahora se comparte el Evangelio, la persona cree. ¿Cuál es el próximo paso? Dice allí, bautizándolos. Ahora, ¿qué es el bautismo? Brevemente quiero mencionar. El bautismo nunca salva, no salvó ni salvará a nadie. El bautismo no te salva. El bautismo no te limpia. Algunos dicen, bueno, me voy a bautizar para estar limpio, ¿no? El bautismo no te hace más puro delante de Dios, ¿no? Algunos piensan, muchos piensan, bueno, me voy a bautizar para estar puro delante del Señor. Bueno, tampoco te hace puro el bautismo. ¿Qué es entonces el bautismo? El bautismo es la obra externa de lo que sucedió en tu corazón cuando alguien
te predicó el Evangelio y vos creíste en Cristo, nadie pudo ver tu corazón. Si vos creíste en Cristo, nadie lo pudo ver. Pero vos manifestás eso de manera externa a la congregación, diciéndole, yo creí en Cristo, por eso me bautizo. Porque en mi corazón hubo un cambio, hubo una transformación. Y quiero decirle a todo el mundo, como creí en Cristo y fui salvo, ahora me bautizo. Y aquí dice que deben bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Trino. Y noten que dice en el nombre y nombra 3, porque es el Dios Trino. Es un singular, pero menciona a 3 personas. Y nos dice enseñándoles. Tiene la idea de continuidad. Continuamente se debe estar enseñando a los nuevos discípulos de Cristo. Luego que se bautizan, debe estar enseñándoles continuamente. Que creo que esto es la razón por la cual hay muy pocas personas que hacen discipulado, que discipulan a otros. Porque enseñándoles indica continuidad y la idea de esto es que demanda trabajo. La idea de esto es que demanda esfuerzo. Demanda horas de dedicación, estar invirtiendo en otras personas, demanda paciencia, demanda amor, demanda ser paciente con la persona a la cual le estás enseñando. Tal vez también demanda inversión económica. Hay un hermano allí en la iglesia de Torcuato que está discipulando a otro hermano más joven que creyó en Cristo hace poco. Y nosotros tenemos ahora el campamento de jóvenes en enero. Y viene este hermano y me dice, Ariel, le pago el campamento a Chivilcoy, me dice. Claro, porque él lo está discipulando y está queriendo invertir en la vida de este joven. Y le dice, le pago el campamento. No me importa, le pago el campamento, le pago Mendoza. Y está dispuesto a invertir en la vida del otro porque lo está discipulando. Y hacer discípulos demanda inversión, demanda trabajo, demanda tiempo, oración. Y debe enseñar continuamente a guardar. Indica una obediencia continua a la palabra. Todo lo que Jesús nos ha mandado, ahora también debemos enseñarlo a otros. Y lo que me encanta es que la gran comisión desenmascara la hipocresía. Desenmascara la hipocresía porque dice, enseñándoles a guardar lo que vos ya estás guardando. No se nos debe ni siquiera ocurrir enseñar algo que nosotros no guardamos. Si no somos como el fariseo que dijo, hacé todo esto, pero él no hace nada de lo que dice. Todo lo que nosotros enseñemos debe ser lo que nosotros ya estamos guardando. Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. Los discípulos estaban guardando la palabra, entonces podían enseñar la palabra. Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Estamos amando a Cristo, guardamos sus mandamientos y ahora podemos enseñar sus mandamientos a otros para que podamos enseñar con toda autoridad. Y nuestro texto termina diciendo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta obra la podemos hacer porque Él está con nosotros. Cristo está con nosotros. Y no hay otro nombre bajo el cielo en quien se pueda ser salvo. Solo en el nombre de Cristo. Ahora, como aplicación, ¿estás discipulando a otros? ¿Lo estás haciendo con tus propias palabras o estás enseñando a guardar las palabras de Cristo? Otra pregunta. ¿Estás guardando la palabra para poder enseñarla con autoridad a otros? Que no seamos como el fariseo que dice lo que tenés que hacer, pero hace otra cosa.
¿Estamos dispuestos a trabajar arduamente por hacer discípulos, lo cual demanda trabajo, demanda una entrega total, demanda sacrificio, tiempo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo para ser discípulos? Que el Señor nos ayude. Hermanos, que podamos ser obedientes a Cristo como aquel soldado japonés Onoda, que se mantuvo firme llevando adelante el mandato de su superior, y que de la misma manera nosotros podamos hacerlo, llevando adelante la gran comisión, el mandamiento más importante y lo que es el corazón de la iglesia, la gran comisión. Onoda siguió obedientemente a su superior. Que nosotros podamos seguir las órdenes de nuestro superior, Cristo, que podamos hacer su obra. La obra de la evangelización es el corazón de la iglesia, que nosotros podamos hacerla hasta que Cristo mismo venga, porque este es el propósito principal de la iglesia. Ahora, déjame decirte algo, el propósito principal de la iglesia es la adoración. Adorar es el propósito principal de la iglesia. Es una bendición la adoración, que estemos juntos adorando a Dios. Pero si ese fuese el propósito principal de la iglesia, que Dios nos lleve a todos ahora y que adoremos en el cielo por los siglos de los siglos al Señor, y mi voz será agradable allí, porque estaré glorificado y mi voz será linda, ¿no? Pero la adoración es una bendición. Pero creo que el propósito principal de la iglesia incluye adoración, pero no lo es. El propósito principal de la iglesia es enseñar, es la enseñanza. Bueno, gracias a Dios por la enseñanza. Gracias a Dios porque incluye el propósito, enseñar a guardar. Debemos estar aprendiendo, debemos instruirnos. El Señor nos dio pastores, nos dio líderes que están preparando a los santos para la obra del ministerio, los están edificando, y es una bendición. Pero en el cielo tendremos un conocimiento superior, perfecto, aunque por toda la eternidad no conoceremos a Dios. Pero allí conoceremos muchas cosas más de las que conocemos ahora. Entonces, si el propósito principal es la enseñanza, que el Señor nos lleve y allí conoceremos un montón de cosas, entonces el propósito principal incluye el aprender y el enseñar. Ahora, el propósito principal de la iglesia es tener comunión. Es una bendición tener comunión, koinonía. Es una bendición tener koinonía. Pero ¿saben qué? En el cielo tendremos una comunión perfecta, sin pecado, y no estaremos pensando ni en el trigo, ni en la cizaña. Seremos todos los redimidos, estaremos en comunión con el Señor para siempre. Es una bendición la comunión. Y siempre hay un banquete por detrás, ¿no? Que es una bendición eso. Que nos juntemos y que compartamos tiempo. Y cuán hermoso es que los hermanos vivan en comunión. Pero en el cielo tendremos una comunión perfecta. Pero déjame decirte algo que no estaremos haciendo en el cielo. Nadie va a estar evangelizando en el cielo, porque esta es una obra que se hace acá en la tierra. Esta es una obra que se hace ahora. Llevar adelante la gran comisión es para nuestros días, hermanos. Iglesia del Talar, la evangelización es para ahora, que podamos llevar adelante la gran comisión en obediencia, de manera determinada, 24/7, todos los días de nuestras vidas, y que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Que podamos ser testigos de Cristo entonces, por vivir en el Espíritu Santo, por proclamar el Evangelio, por discipular con la palabra a otros. Que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Ahora, quiero terminar diciendo, si estás aquí y realmente aún todavía no has creído en esta buena noticia, quizás has escuchado varias veces el Evangelio, que hay que predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio?
Bueno, el Evangelio es la buena noticia. Y una buena noticia nunca es una buena noticia si no la antecede una mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Es que todos nosotros nacimos en pecado y estamos camino al infierno desde que nacemos. Somos pecadores. Tal vez vos me decís, bueno, yo no soy un pecador. Déjame preguntarte algo. La Biblia dice, no mentirás. ¿Cuántas mentiras dijiste en toda tu vida? ¿Podés contarlas? Y no existen las mentiras blancas. Una vez me dice, bueno, una mentira blanca. ¿Qué es eso? La Biblia dice, no mentirás. Y si has mentido, aunque sea una sola vez, eres un mentiroso delante de los ojos de Dios. La Biblia dice, no robarás. ¿Has robado algo aunque sea muy pequeño? 2 de 2. La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Honraste a tu padre y a tu madre desde que naciste hasta hoy? Si no lo has hecho, has quebrado ese mandamiento también. 3 de 3. La Biblia dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y Jesús dijo, si alguien mira a una mujer con deseo, ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y lo inverso es igual. 4 de 4. No tomarás el nombre de Dios en vano. Muchas veces tomamos el nombre de Dios a la ligera. Cuando nos golpeamos el dedo chiquito del pie, lo primero que decimos, ¡ay Dios! Y llevamos el nombre santo de Dios a un insulto. Rebajamos el nombre de Dios a un insulto. Y eso es blasfemia. Y la blasfemia se apedreaba en el Antiguo Testamento. Era un juicio inminente. 5 de 5. Vimos 5 mandamientos de los 10. Tal vez vos decís, bueno, yo tengo 4 de 5. Yo tengo 3 de 5 de esos que mencionás. Yo tengo 2 de 5. Tal vez decís, tengo 1 de 5. No importa, porque si alguien quiebra un mandamiento, se constituye culpable de toda la ley. Quebrar solamente un mandamiento te hace culpable de todos. Y si morís hoy, sos culpable delante de Dios. Y déjame decirte algo, no vas a ir al cielo, vas al infierno por toda la eternidad. Pero ¿qué hizo Dios por los pecadores como vos y yo para que no vayamos al infierno? Cristo vino a morir en una cruz. Él murió en la cruz por todos tus pecados y por todos mis pecados. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y que pongan su fe en la muerte y la resurrección de Cristo. Y Dios te regala la vida eterna. Cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados hoy y pon tu fe en Cristo y Él te salvará y te dará la vida eterna. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, Señor, que podemos ser desafiados y confrontados, Padre, a no vivir en la pasividad espiritual. Que tú nos ayudes, por favor, a tener el deseo en nuestros corazones, a tener pasión por las almas, pasión por los perdidos. Ayúdanos, Señor, por favor. Y esto no importa cuántos años de creyentes tengamos, debemos hacerlo todos. Por favor, Señor, ayúdanos a tener pasión por las almas, pasión por los perdidos, pasión por los no salvos. Enciende nuestros corazones, ensancha nuestros corazones, Padre, para que podamos llevar adelante la gran comisión, por vivir vidas en el Espíritu, por predicar el Evangelio, por discipular con tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, Padre, para que podamos extender el reino de Dios aquí en la tierra para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Padre, y te ruego que si hay alguien que no conoce a Cristo, hoy, Señor, pueda ver, que tú le muestres, Señor, el pecado secreto de su corazón. Padre, y te ruego que le concedas arrepentimiento para vida, que tú estés obrando y salvando, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.